Algunos ya los escucharon, pero vamos a las presentaciones oficiales. Gonzalo Baroni, ¿qué tal? Buen día. Buenos días y feliz año a todos los oyentes y los trabajadores de esta radio. Muchas gracias, igualmente. Felipe Schipani, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está Felipe? Buenos días, Romina, buenos días, audiencia. Wenir Sartú, que ya lo escuchaban, fue al que hemos retenido y le hemos impedido y cortado las vacaciones por esta mañana. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y bueno, y Oscar Sarlo como invitado. Oscar, ¿qué tal? Un gusto tenerte por acá. El gusto es mío. Bueno, Feliz año. Muchas gracias igualmente. Vamos al primer tema. El oficialismo logró el sábado 2 de enero dar sanción definitiva al proyecto de ley que capitaliza ANCAP por un monto de $622 millones. En la sesión, que se extendió por más de 14 horas en la Cámara de Diputados, hubo lugar para reclamos de la oposición, pero también quedaron en evidencia una vez más las tensiones internas en el Frente Amplio. Por ejemplo, el diputado Darío Pérez pidió la renuncia del directorio de ANCAP y ello generó una molestia en sus compañeros. Y el diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti, se deslindó de las explicaciones sobre el origen de las pérdidas de ANCAP que brindó su colega del MPP, Lilian Galán. ¿Qué pasa ahora? Bueno, el proyecto pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación. Bueno, lo hablábamos recién antes de comenzar la mesa, ¿verdad? Es un tema que hemos abordado muchísimo en estas últimas instancias, así que poníamos el foco en esto, en lo que fueron estas últimas sesiones tan particulares, la del viernes para levantar el receso de la Cámara de Diputados, una vez que llegó el diputado que estaba de viaje en Cuba, y esta sesión tan particular que se dio el sábado, una sesión maratónica, pero donde se dieron nuevamente el cruce entre el Frente Amplio y la oposición y también las discrepancias internas. Así que, ¿por dónde ponen el foco ustedes? A ver, Gonzalo. Bueno, comienzo. Para, porque no te estamos escuchando bien. A ver, ahora. Ahora sí. Ahora sí, bien. Primero yo te voy a corregir, Romina, si voy a tomar la versión oficialista. Esto no fue un salvataje ni fue una capitalización, sino que es un resarcimiento de la obra social y pública que hace ANCAP. Eso fue una de las principales titulares y sobre todo la miembro informante, la diputada Galán, que dijo que esto no hay que llamarle capitalización, sino que es un resarcimiento. Entonces, ironizando y arrancando de esa forma, me parece que el foco y el nuevo relato que se planteó el otro día en la sesión, que la verdad le dediqué un buen rato porque a mí me interesan los temas parlamentarios y en particular le dediqué varias horas a escuchar y esperé en particular a algunos diputados a ver qué decían. Algunas intervenciones muy interesantes, tanto del oficialismo como de la oposición, pero la que más me llamó la atención fue eso, la palabra resarcimiento en vez de capitalización o salvataje como utilizan algunos. Así que primero eso, que me parece una ironía y un relato bastante complicado para comenzar el año. Después lo segundo, una sesión larga que fue un poco distinta a lo que nos había tocado vivir y escuchar de lo que fue el Senado. El Senado fue más un trámite. Ambos eran un trámite parlamentario, pero el Senado fue un trámite en la expresión, en el dibujo, en la caricatura. Fue un trámite en el sentido de que se presentó, se votó, se pasó y a otro tema. Claro, hoy hay versiones de prensa que señalan eso, ¿no? Como en la Cámara de Senadores se iba a aprobar, la idea era aprobarlo antes de fin de año, como se logró, la idea del oficialismo era justamente agilizar el debate y entonces de hecho habían diseñado una estrategia con la Cámara de Diputados también, de que no iban a dar lugar a la discusión y simplemente iban a procesar rápido el debate, dejando hablar a la oposición y sin contestar para agilizarlo. Bueno, esto decían era para que en caso de que se votara antes de fin de año, como ocurrió en el Senado. En la Cámara de Diputados ahora entendieron que aparentemente ya no valía la pena seguir esta estrategia porque ya no se había cumplido con esa fecha, ¿verdad? Que no se había cumplido por la fecha porque el diputado Malán, el diputado que faltaba, que se hizo famoso después de que no logró tramitar la licencia en tiempo y forma y que estaba en Cuba, no permitió que fuera antes del 31 de diciembre. Por lo tanto, como que la estrategia de la Cámara de Senadores, que era justamente un trámite, lo que decía al principio, en diputados fue una extensa sesión donde hablaron más de 50 diputados, con sus 15 minutos, con sus alusiones, con sus intervenciones, que fueron cientos y miles de minutos, que realmente algunos valía la pena escucharlo y otros realmente dejaron un poco de que desear. Yo lo que quiero destacar
y de pronto lo dejo para una siguiente intervención, algunos aspectos más puntuales sobre cosas que salieron de ANCAP, es el relato que se intenta construir. Haber arrancado el informe, que aparte, una cosa particular, tanto en Senado como en diputados, los informes los hacen legisladores del MPP, que después, en Senado no, pero que en diputados se encargaron después los legisladores del Frente Liber Sereñi y asociados a destacar que ellos no compartían una parte de esa visión, e incluso llegaron a decir, ese no es mi relato. Entonces, destacar de que acá se quiere construir un nuevo relato, de que acá se quiere dejar de lado de que fue una mala gestión y que se está haciendo obra social, cuando en realidad, si para los que tuvieron la oportunidad de escuchar la entrevista previa, se aclara que en realidad una empresa pública tiene determinadas funciones, pero que tienen que estar específicamente determinadas, tienen que ser bien claras, porque si no, estos directores y presidentes están regalados. ¿Oscar? Sí, efectivamente, creo que la discusión es en torno al relato, a cómo después que está cerrado este capítulo, o que esté cerrado este capítulo, tenemos que hacer una evaluación colectiva, ¿no? Y me parece que hay varias cuestiones que poner en el tapete, ¿no? Una es esa, si la evaluación de la gestión de las empresas públicas tiene que hacerse en un sentido estrictamente financiero, como una empresa privada, o hay que ampliar el criterio y mirar también, bueno, los efectos sociales, lo que se llama cierto balance social de la gestión. Bueno, eso creo que no se ha hecho. Se invoca, sí, pero no se ha hecho y creo que habría que hacerlo, se puede hacer y ver si realmente lo que le ha costado al país se justifica por esas externalidades o esos objetivos que se habrían logrado. Bueno, no es para simplemente para sostener unas cosas uno y otras, sino evaluarlo. Y entonces aquí me lleva al otro tema, es decir, podemos mirarlo también cortoplacistamente y ver, bueno, sacar el mayor rédito político, en este caso en contra del Frente Amplio, o tratar de aprender. Entonces los que se paran en la crítica, la oposición básicamente, a veces me observo que se paran en un lugar que no les corresponde, es decir, desde una supuesta ética de la gestión pública, una cierta, o dentro de una competencia excepcional para el manejo de las cosas que les permite criticar acerbamente los errores que puede haber cometido el Frente en esto. Pero ese no es el lugar que le corresponde a los partidos de la oposición en Uruguay, porque esto implicaría solamente que ellos nunca fundieron una empresa del Estado y que han tenido gestiones todas superavitarias y maravillosamente equilibradas, financiadas, todo lo demás. Yo puedo hablar simplemente por uno que conozco muy bien, porque me tocó estar en el directorio, que fue en el Banco Hipotecario. Les puedo asegurar que el agujero que tenía el Banco Hipotecario cuando asumió el gobierno del Frente era bastante más grande que el de ANCAP. Solamente quedó disimulado porque la parte más deficitaria se trasladó a un nuevo ente que no era comercial, sino que era la Agencia Nacional de Vivienda, que asumió las pérdidas, básicamente el país asumió las pérdidas, no el Frente, ¿no? El país asumió, todo el sistema político de común acuerdo asumió esa pérdida, y la otra se enjugó con una capitalización también, pero mucho menor bastante menor, pero porque quedó disimulado de esa manera. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender de esta experiencia, que es muy lamentable, sin ninguna duda, muy lamentable porque justamente no tenemos una construcción común. ¿Y qué? ¿Porque hay sinvergüenzas de un lado y santos del otro? No, me parece que está sacando rédito político, partidario en lo inmediato, y lo que tenemos que aprender sería sacar, ¿cómo hacemos para evitar, con ajustes en el diseño institucional de estas empresas, para defenderlas por un lado, evitar que se cometan estos errores, estas desviaciones en todo caso, y además algo que puede estar pasando con muchas empresas, que queden en manos de equipos gerenciales que no responden ni a los partidos políticos, ni a la sociedad, ni a nadie. Es un problema de diseño que tenemos que resolver entre todos los uruguayos, porque no creo que nadie quisiera apropiarse y la mayoría no creo que quiera privatizarlas tampoco. Entonces, bueno, la defensa de esto implica pensar, bueno, ¿qué hemos aprendido de esto? Y creo que todos tenemos para aprender de esto. Felipe. Bueno, este debate yo creo que estaba perdido antes del inicio del mismo, ¿no?
Por dos razones básicamente, porque lo que ha pasado en ANCAP es indefendible, nadie razonablemente puede defender la gestión de los últimos años de ANCAP, y en segundo término porque la propuesta de salida es muy mala, lo han reconocido los propios diputados oficialistas en el marco del debate, o sea, es una propuesta de capitalización en la que creo que todos coinciden, es necesario salvar ANCAP, pero que no ofrece ningún tipo de garantías porque no hay básicamente remociones, no hay cambios de gestores, de quienes llevaron a la ruina a la empresa, es difícil creer que puedan sacarla adelante. En esa medida era difícil el debate, el Frente Amplio cambió la estrategia, a mi entender equivocadamente, que había tenido en el Senado, en donde básicamente quienes habían intervenido habían sido los legisladores de la oposición, y el Frente Amplio intervino en 2 o 3 oportunidades, pero 6-7 horas de debate y la ley se aprobó. En diputados decidieron intervenir todos, ¿no? Y tuvimos un debate de 14 horas y allí quedaron en evidencia argumentos realmente muy débiles, ¿no? Yo creo que una de las conclusiones que por lo menos yo obtuve después de escuchar varias horas del debate es el bajo nivel de nuestro Parlamento. Realmente es preocupante porque hubieron intervenciones que no aportaron absolutamente nada. Hubo legisladores que no podían pronunciar siquiera el nombre de la empresa. Eso es grave. Eso creo que es grave porque denota, bueno, un nivel legislativo que ha venido descendiendo y que en definitiva creo que lo que está de algún modo perjudicando es a la democracia y uno de los poderes del Estado. Los legisladores son después los que hacen las leyes que todos nosotros debemos cumplir. En esa medida me parece preocupante. Pero hay dos argumentos que básicamente son los que se sostuvieron a lo largo de todo el debate, que son insostenibles. El primero de ellos, que es un argumento absolutamente maniqueo, que lo venimos escuchando desde un primer momento, de que todos aquellos que están de algún modo criticando lo que ha ocurrido en ANCAP son portadores de las banderas del neoliberalismo, del conservadurismo, de la privatización, y que los defensores de la gestión de Sendic, de Coya, etcétera, son poco menos que los defensores de las empresas públicas. Ese es un argumento insostenible, porque si defender las empresas públicas es defender lo que ha sido esta gestión que ha llevado a la ruina y a la fundición a la principal empresa del Estado, bueno, yo no me alineo a esa posición. Y hay un segundo argumento que también es indefendible, que es el argumento por el cual permanentemente entre los dos bandos del gobierno se adjudican responsabilidades y ninguno termina de asumirlas. O sea, son un mismo gobierno, son un mismo partido, no podemos seguir con esta especie de juego de la mosqueta en donde permanentemente se viven adjudicando responsabilidades entre astoristas y entre mujiquistas, entre los que gestionaron mal y entre los que no asumieron los costos desde el Ministerio de Economía para que la empresa en definitiva pueda sustentarse. Me parece que es una debilidad muy importante del partido de gobierno, que en definitiva deja en evidencia también cierta soberbia a la hora de la gestión de las empresas públicas. Óscar decía con razón, el Banco Hipotecario vivió un momento difícil y el Partido Colorado tuvo en el gobierno a un director que cometió actos de corrupción. La diferencia es que a ese director ipso facto se lo destituyó. Y la diferencia con la situación del Banco Hipotecario es que no nos olvidemos que el país atravesó en el 2002 la peor crisis de su historia. Y la gran mayoría de las familias deudoras del Banco Hipotecario dejaron de pagar la cuota. ANCAP entró en la situación de quiebra en el momento de mayor desarrollo de la economía nacional, en el momento en donde el petróleo en el mundo ha bajado casi 3 veces de lo que estaba. Entonces me parece que no son situaciones comparables, pero me parece que bueno, es un debate que nos debe dejar a todos enseñanzas, pero las perspectivas, por lo menos de lo que nos plantea esta ley, no son nada buenas. Juanir, ¿por dónde vas de todas las puntas que han quedado planteadas? Hay tantas que han tirado. No, a mí me interesó un aspecto que planteaba Óscar. Digo que es el de que habría que evaluar cuáles son los en qué se gastó, o en definitiva, qué otros actos de gestión hizo ANCAP, por lo menos a través de las empresas esas colaterales que tienes y de las distintas inversiones. Yo creo que efectivamente es un tema que habría que analizar, habría que ver si se justifica
si las pérdidas o lo gastado o lo invertido es tal. Y es un tema interesante. Ahora hay una cosa que a mí me complica. Todo se discute si hay resarcimiento o hay capitalización, si hay... Ahora, hay una cosa que nos olvidamos, es que hay 250 millones de dólares que entran, es decir, en que el país se endeuda para respaldar los gastos o inversiones o malversaciones de ANCAP. Entonces ahí es donde... Esto no es un hecho aislado, es decir, hay que ver porque te estás refiriendo no solo a lo que el Ministerio de Economía le perdona en el balance y hace que mejore la situación ahí a ANCAP, sino a lo que se ha anunciado de la corporación, el préstamo de la Corporación Andina de Fomento por ese valor. Un gobierno puede discutir si es mejor que ese dinero se haya gastado a través de las cosas que hace ANCAP, o si era mejor que volviera a rentas generales para destinarlo a otra cosa. Ahora, lo que no puede haber duda de que 250 millones de dólares más que se incorporan a la deuda pública del Uruguay, bueno, algún problema indican, algo, por lo menos se merecería algún tipo de debate. ¿Qué cosa mereció que el país se endeudara en 250 millones de dólares? Porque ahí más? sí entiendo bien tu apunte va por el lado de ahí sí estamos incorporando deuda, ¿no? Clarísimo, ya no es un pasamano de un bolsillo al otro, sino que es nuevas deudas que contrae el país. Entonces ya al final uno dice, bueno, esperen un poquito, porque en todo caso está muy bien usar el dinero que se tiene para una cosa o para la otra, en fin, todo puede ser opinable, pero cuando hay que seguir contrayendo deuda en un país que ha multiplicado en los últimos años su deuda pública, la cosa es grave, ¿no? Sobre todo porque decimos venir de la etapa de mayor auge económico, ¿no? Y cuando uno mira y dice, bueno, tuvimos una etapa de prosperidad económica impresionante, resulta que el país está cada vez más endeudado. Si cualquier persona dice, mirá, me estaba yendo bárbaro, estoy ganando plata, una barbaridad, y sin embargo mirás y cada vez debe más. Bueno, uno dice, algo no te está yendo tan bien, estás haciendo las cuentas mal. Pero ese es un aspecto. El que a mí realmente me preocupa en esto, y es lo que creo que el centro de lo que quiero decir, es un problema que tiene que ver con lo institucional y tiene que ver con el debate interno dentro del gobierno. Es decir, vemos que el ministro de Economía acusa al directorio y particularmente al presidente del directorio de ANCAP, desde el directorio de ANCAP y desde la fuerza política que dirige ANCAP, digamos, que predomina en la dirección de ANCAP, se le achaca al Ministerio de Economía decisiones que perjudicaron a ANCAP. Y lo que parece no haber acá, me da la impresión de que en la lógica del Frente Amplio se ha creado una especie de mentalidad tribal, por la cual la disciplina, la obediencia, la responsabilidad es hacia el propio Frente Amplio. Entonces es preferible callar y sobrellevar cosas, aunque uno no esté de acuerdo, o aunque sean directamente inconvenientes o antijurídicas, porque la lealtad es hacia el Frente Amplio. Yo creo que lo que se ha perdido es la noción de que todo funcionario público, y si el funcionario ocupa un cargo político de primer nivel, su primera responsabilidad es hacia la institucionalidad, hacia el país, porque está puesto ahí para cumplir una función pública. Entonces, si un ministro de Economía entiende que un ente está llevando una gestión desastrosa, tiene la obligación de o frenarlo internamente, o hacerlo público, por lo menos para que se sepa, o renunciar. Y lo mismo vale para el director de un organismo del Estado. Si a uno lo ponen al frente de una empresa pública, y resulta que el Ministerio de Economía lo obliga a hacer un tipo de gestión que va a llevar a fundir a la empresa o a perjudicar seriamente a la empresa y a obligar a endeudarla, y bueno, tiene que o resistirse o renunciar. Es decir, no basta con decir yo acaté la disciplina partidaria, hice lo que el partido quería. No, hay una responsabilidad individual frente al resto de la población. Entonces, este debate en realidad es absurdo. Lo que demuestra es que los dos estuvieron en infracción. Si los dos bandos dentro del frente estuvieron en infracción, dentro del gobierno estuvieron en infracción a sus obligaciones institucionales. Breve apuntes para esta segunda vuelta. Gonzalo. ANCAP en general, lo institucional, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Uno buscando un poco más de datos. Institucionalmente ANCAP dice que su visión es ser una empresa integrada de energía
de energía, de propiedad estatal, líder en el mercado uruguayo de combustibles y lubricantes, de Cementos Portland y en el desarrollo de biocombustibles. Con vocación regional, con enfoque en el cliente usuario y la generación de valor ambiental, y ahí termino. A lo que voy es, empresa integrada de energía. Uno de los debates que se dio también es, más allá de sus graves errores en las inversiones y las compras de petróleo, el tema de todas las subsidiarias, ¿no? La mayoría no estábamos enterados, o por lo menos la mayoría de la población no tenía muy presente que había perfumes que estaba haciendo ANCAP, ¿no? Algunas cosas, por ejemplo, de que compraba el ron a un precio y lo vendía a uno mucho más caro. Ese tipo de cosas son realmente necesarias que produzca, como se define a sí misma ANCAP, una empresa integrada de energía y que es líder en combustibles y lubricantes. ¿Esas cosas son necesarias? Yo creo que estamos perdiendo una oportunidad de realmente discutir el diseño institucional de ANCAP, a qué se dedica, para qué lo tenemos, hasta qué punto el monopolio de esta forma es necesario y si realmente está cumpliendo esa función que deben cumplir las empresas públicas. Yo no estoy en contra de las empresas públicas, todo lo contrario, porque también se quiere instalar ese relato de que la gente que no quiso votar esta capitalización, que la gente que no está de acuerdo de la forma que se está llevando adelante esta discusión y la oposición a esta discusión, es que estamos en contra de las empresas públicas. Eso es un error muy grave, también es parte de la construcción del relato y es parte de lo que seguramente en muchos barrios y en muchas bases se van a encargar de repetir, que los partidos fundacionales, los partidos tradicionales se encargan de fundir las empresas públicas, cuando en este caso es todo lo contrario y es parte del diseño institucional. ¿Qué es lo que queremos de ANCAP como sociedad, como sistema político y hacia dónde la vamos a llevar los próximos años? Oscar. Sí, yo creo que va por ahí la discusión. La discusión, uno de los ejes, privatizar o no las empresas públicas, se ha prestado también a muchos juegos semánticos, ¿no? Hay muchas formas de privatizar las empresas públicas. Una de ellas es fundiéndolas. Y el Frente puede haber puesto en una mala situación a una de ellas, pero le recuerdo nuevamente que cuando el Frente asumió, las empresas públicas estaban prácticamente todas fundidas. Y el Frente ha hecho una tarea de salvataje y de rediseño institucional, de algunas de ellas muy exitosos. No voy a insistir con el caso del banco hipotecario, pero también uno se pregunta, ¿tiene un banco que construir edificios? Y sobre todo hacer lo peor, lo que está desaconsejado en toda la literatura técnica, tiene que financiar la construcción de edificios captando depósitos de la gente. Es una locura que hizo el banco durante años, porque eso daba rédito político. Y entonces, claro que tenemos que pensar para adelante, pero no solamente ANCAP, todas. Y entonces ahí vamos a ver quiénes están de acuerdo en que las empresas públicas, bajo otro diseño quizás, son útiles y quiénes no. El Partido Nacional tiene que cargar con la postura, yo no digo los dos partidos tradicionales, pero por lo menos el Partido Nacional claramente, de haber propuesto la privatización directamente de muchas de ellas. Yo no digo que todo el Partido Nacional lo piense así, pero digo, eso está planteado y fue sometido en su momento en el gobierno del Partido Nacional, se planteó. Entonces, no son simples estas cosas. No es blanco y negro, hay muchas formas de trabajar en esto y de intervenir, y digo, siempre insisto además en otra cuestión. Una forma de privatizar es fundiéndolas, la otra forma de privatizarla también es permitir que los equipos gerencial trabajen en su propio beneficio y prácticamente se hagan los dueños de las empresas públicas. Con regalías, con privilegios que no tienen ningún otro funcionario del Estado, ni siquiera los directorios. Entonces me parece que hay muchas cosas para ver acá. Felipe. No, yo creo que es irresponsable decir que en el 2005 las empresas públicas estaban fundidas. Es más, cuando llegó el Frente Amplio al gobierno, la primera decisión que tomó fue crear una comisión investigadora que investigó la gestión de todas las empresas del Estado, todas, ANCAP y todas, UTE, OCE, Antel. Las consecuencias no las sabemos, porque prácticamente no las hubo. Entonces, me parece que decir de que estaban fundidas las empresas públicas, a mi entender, es temerario, porque
El único que ha fundido empresas públicas en este país en los últimos años ha sido el Frente Amplio. Fundió Pluna hace muy poquito y terminó cerrando. Fundió ANCAP, que si no fuera por este salvataje, digo, no tiene sentido, no tiene razón de seguir. Y va a fundir AFE, ¿no? Porque ese es el derrotero de la otra empresa del Estado. Entonces, en vez de adjudicar responsabilidades, hablar de herencias malditas, hay que asumir las responsabilidades. Hace 10 años gobierna el Frente Amplio. Dejemos de mirar hacia el pasado de los gobiernos de otros partidos. Asumamos las responsabilidades. Dejemos de jugar al juego del gran bonete. Otro de los argumentos que se utilizó en el debate fue el del plebiscito del año 2002, ¿no? Hablando como la gran instancia privatizadora de los partidos tradicionales. Es importante recordar, esa ley, que era una ley para asociar a ANCAP con privados, fue redactada por Astori, fue redactada por Curiel, fue redactada por Rubio, y seguramente si hubiéramos asociado a ANCAP con una empresa privada manteniendo a ANCAP la nuda propiedad, no hubiéramos llegado a esta situación, porque hubieran controlado desde la acción de la gestión todas estas cosas que solo pueden ocurrir cuando hay una mayoría absoluta que no tiene controles, porque hasta el 2010 ANCAP no tuvo ningún control. Bueno, ir para terminar. Sí, yo creo que este tema del fantasma de la privatización es un tema que hay que mirarlo de frente, ¿no? Las experiencias de privatización han sido desastrosas, ¿no? Pluna es un caso clarísimo. Es decir, cada vez que una empresa tiene problemas, se le adjudica a un privado que supuestamente tiene una solución maravillosa. Y por supuesto la solución maravillosa no existe. Si una buena administración pública no puede hacerla funcionar, una privada no puede hacer magia. Yo no he visto ningún caso de privatización que resolviera los problemas de la gestión pública, ¿no? Sobre todo en empresas que no tienen por objetivo dar ganancias, en realidad tienen por objetivo cumplir ciertos fines sociales, ¿no? Me parece que el cuento de que lo privado funciona bárbaro y lo público funciona mal es puramente un cuento. Si lo que ha costado Pluna en manos privadas, si sumamos lo de Varig más lo de Leadgate, es infinitamente más de lo que habría salido que el Estado financiara ese organismo. Y con ANCAP, bueno, ni hablar. O sea, me parece que ese tema hay que dejarlo claro. La otra cosa es, yo creo que cualquier forma de esto no se puede decir, lo voy a decir con un dicho mujiquista, es decir, volcar más plata en un organismo que funciona mal y que está dirigido por gente que lo administró mal, es como poner manteca en hocico de perro, ¿no? Es absurdo. Si no hay una visión clara de dónde estuvo el problema, es decir, si siguen discutiendo internamente el partido de gobierno sobre por qué, y si estuvo bien o estuvo mal y cuál fue la causa de que se llegara a este problema, volcarle más dinero es simplemente seguir agrandando el agujero, además con la misma gente en la gestión. Uno lo menos que espera es una visión crítica de qué fue lo que pasó, un compromiso de modificarlo y un cambio de las personas que dirigen el organismo. Me parece esencial. Ya seguimos con otros temas aquí en la mesa de En Perspectiva.